¿Qué tal, señores? ¿Les gusta la vista? Eso me parece muy bien. Estamos aquí nuevamente con un videito para el canal, algo fuera de lo normal, algo fuera de lo que nosotros solemos hacer. Este video es respecto a lo que dijimos hace unos videos anteriores acerca de un proyecto que teníamos en mente y que íbamos a realizar. Este proyecto se trata, como ustedes ya saben, nosotros fabricamos calzado, tenemos una pequeña fábrica artesanal de calzado, con la cual queremos llegarle a niños en este diciembre, ¿sí? En diciembres anteriores hemos obsequiado nosotros por cuenta de nosotros zapatos a niños, ¿sí? No es mucho, pero ha sido algo, ¿sí? Nos hemos dado a conocer con nuestra pequeña fábrica Calzado del Valle, aquí en el Valle de Sibundoy, en el Alto Putumayo. Y el objetivo de este año es poder fabricar 100 par de zapatos para 100 niños en todo nuestro Valle de Sibundoy. Santiago, Colón, San Francisco y Sibundoy Putumayo y sus veredas. Así nos toque llevar para cada sector unos 5, unos 10 pares, los que se puedan, pero la intención es que en todo nuestro Valle de Sibundoy sean 100 niños los que obtengan estos par de zapatos. Para realizar este proyecto nosotros hicimos unos formatos, unas peticiones, unas solicitudes que hicimos llegar a diferentes entidades públicas. Estamos a la espera de su pronta respuesta para ver con cuánto contamos para hacerlo, ¿sí? Como ya se envió hace rato las solicitudes y no hemos obtenido ninguna respuesta, voy a tomar la iniciativa por cuenta de nosotros. Vamos a tomar la iniciativa por cuenta de nosotros, nuestra fábrica y mi pequeño equipo de trabajo, con lo siguiente. Como pueden observar, detrás de mí hay unos cuadros tallados en madera, los cuales los tallé yo mismo. Como pueden darse cuenta, son de palo de madera de árbol de sauce. Entonces, es una virgen, es un indígena y es otro indígena. ¿Sí? Los cuadros los tallamos aquí, los pintó mi cuñado. Si de pronto les interesa la pintura, les parece muy bonita y les interesaría aprender, déjenme en los comentarios y yo le estaré solicitando a mi cuñado que se haga un canal y pueda enseñarles a pintar. ¿Listo? La intención de esto es poder vender estos 3 cuadros, recoger algo de dinero y poder hacer, si nos alcanza a hacer los 100 pares, hacemos los 100 pares y si no, lo que se pueda. Pero si recibimos alguna respuesta de parte de las solicitudes que hemos enviado, podemos llegar y hasta sobrepasar la meta que nos hemos puesto. Con ayuda de ustedes ya saben, hay que suscribirse, hay que comentar, hay que compartir para que muchas personas vean, y si nos quieren apoyar, de pronto tal vez ustedes conozcan a alguien que les interese esta clase de arte. En la descripción del video les dejaré un contacto al que me pueden llamar para hacerme la compra de uno de esos cuadros para realizar nuestro proyecto. Este cuadro, como pueden observarlo, es un indígena con la mitad del rostro de jaguar, ¿sí? Sus plumitas, está enmarcado, se ve de pronto raro porque tiene el papel, que es para que el polvo no los dañe, ¿sí? Este lo empezaremos en un monto de 350,000 pesos. Este es el precio con el que arranca. Si a alguien le interesa, como les dije, les dejaré el contacto en la descripción y me podrán llamar. Este pequeñito que está aquí, iniciaremos la subasta en 200,000 pesos, ¿sí? Es pequeñito, lo cuelgan en una pared, a la persona que le guste, obviamente que esto es para las personas que les gusta. Y ahí está, es un tronco completamente, ¿sí? Y tenemos este otro para personas católicas que les guste esta clase de arte. Como pueden observar, es una virgen, si no estoy mal es la Virgen de Guadalupe. Yo la tallé, pues creo que es la Virgen de Guadalupe. Ella siempre tiene una rosa, ¿sí? Pero en esta ocasión yo quise hacerle unos cartuchos. A mí me parecieron bonitos y le hice los cartuchos. Esta tiene, aparte de su marco y su tronco, tallado en tronco, tiene luz LED por estos lados. Vamos a ver cómo funciona. Y así puede llegar a interesarles más. Tal vez no sé
vea muy bien por el papel, pero de igual manera, como pueden observar, ella funciona normal, sin inconvenientes. ¿Listo, señores? Dicho esto, cabe aclarar que en el transcurso de este tiempo, hasta que llegue el 24 de diciembre, estaremos haciendo videos de los adelantos, de cómo va el calzado, del día que vamos a ir a comprar, del viaje que vamos a tenernos que pegar, pegar hasta la ciudad de Pasto a comprar las cosas. Vamos a estar grabando todo, desde que compremos el material, la suela, todas las cosas, el momento que estemos fabricándolos acá, el momento que los entreguemos, y algo más importante, también vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, a las personas que nos apoyen. Iniciamos nosotros como Calzado del Valle y también estaremos tomándonos las fotos con las personas que nos apoyen, que nos patrocinen, que nos ayuden a que este evento se realice. Este evento no solamente se realizará en este diciembre, también queremos que se pueda realizar en temporadas escolares, en eventos como campeonatos, sea de fútbol, sea de danza, sea de basquetbol, de todo lo que se presente por acá, poder llegarles a los niños y apoyarlos. La intención es apoyarlas, que no pierdan el interés ni del estudio ni del deporte, poder llegarles allá con un parcito de zapatos y que tengan la motivación para seguir adelante. A mí me pasó hace mucho tiempo que yo tenía que volver a iniciar el colegio con unos zapaticos que yo mismo pegaba, o me tocaba los mismos del año pasado, raspaditos y todo, y volverlos a poner. Eso me pasó a mí, tal vez les haya pasado a muchos de ustedes, pero en esta ocasión, aquí en el Valle de Sibundoy, queremos poner esta iniciativa nosotros, aquí en Calzado del Valle, y poder llegarles, si es preciso, cada semestre a los niños, obviamente a los niños que más lo necesiten, ¿sí? Poder obsequiarles su par de zapatos de educación física y su par de zapatos de diario, ¿sí? Poderles llegar, apoyarlos, que sigan adelante, que estudien y que no dejen el deporte. Si les gusta su deporte, que sigan, regalarles sus guayos, lo que más se pueda. Para la realización de este proyecto, como ustedes ya saben, contamos solamente con ustedes que nos apoyen, suscribiéndose, comentando, compartiendo, y más que nada compartiendo y haciendo que este video se vea en muchas partes, y así más adelante poder hacer de nuestro proyecto algo mucho más grande, no solamente en nuestro Valle de Sibundoy, sino en nuestro departamento, y así luego podernos contactar con personas de diferentes departamentos, con youtubers de diferentes departamentos, y así poder llegar, si es preciso, a toda nuestra Colombia. Señores, muchas gracias y nos estaremos viendo en un nuevo videito que estaremos subiendo más adelante. Compartan el video y ahí les dejo la inquietud. Cabe aclarar que la persona que nos compre el cuadro o cualquiera de los cuadros, también por consentimiento de ella misma, vamos a pasarla en nuestros videos, en el último video que se realizará el 24 de diciembre, y se le dirá gracias a la persona que nos colaboró comprando el cuadro, tal y tal persona o tal y tal empresa, que digamos que nos llame una empresa y nos diga, bueno, les voy a comprar ese cuadro para colaborarles, para que hagan el proyecto. Entonces también saldrá en nuestro video como patrocinador. Listo, señores, muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video, de apoyarnos, de colaborarnos, suscribiéndose, compartiendo, comentando y más que todo apoyando esta iniciativa que tenemos acá en nuestro departamento del Putumayo. Señores, que pasen muy buena noche y nos vemos en otro videito. Hasta luego.